Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Grace Peña y el día de hoy les voy a explicar sobre la sentencia del caso La Cocha. Bueno, iniciaremos analizando los antecedentes. Vemos que el señor Víctor Manuel Olivo Payo presenta una acción extraordinaria de protección en contra de las decisiones adoptadas por parte de la justicia indígena de la comunidad quichua de Panzaleo, ubicada en la provincia de Cotopaxi. Las mismas que están relacionadas con el asesinato de su hermano, el señor Marco Antonio Olivo Payo. Las autoridades indígenas de la comunidad de La Cocha y Huantopolo conocieron el caso y establecieron la culpabilidad de los 5 jóvenes indígenas de la comunidad que estuvieron implicados en el caso y además impusieron las sanciones conforme a lo que se establece en la justicia indígena, lo cual ha generado diversas reacciones por parte de los medios de comunicación y la sociedad ecuatoriana, además de la interferencia en la justicia indígena por parte del fiscal general del Estado. Se manifiesta que los 5 jóvenes implicados en el asesinato son responsables y se someten a la justicia indígena por voluntad propia y aceptan que se les aplique el sistema jurídico indígena. Antes solicita a la Corte se determine lo siguiente. Primero, se determine si las autoridades indígenas de la comunidad de La Cocha podían o no solucionar el asesinato y la muerte de su hermano, el señor Marco Antonio Olivo Payo. Segundo, determinar si la resolución de las autoridades de la comunidad de La Cocha se apegaron o no a lo que está estipulado en la Constitución. Tercero, determinar si las sanciones impuestas a los 5 jóvenes implicados en el asesinato constituyeron o no una violación a los derechos fundamentales de las personas. Y cuarto, que una vez que el caso estaba en conocimiento de la jurisdicción y competencia de las autoridades indígenas, debía o no ser conocido por parte de las autoridades de la justicia ordinaria, ya que para el accionante esto estaría yendo en contra del principio no bis in idem, el cual establece que no se puede juzgar a una persona 2 veces. De acuerdo a lo que está en esta sentencia, nos dice que para la justicia indígena, la forma de hacer justicia por parte de sus autoridades tiene ciertas particularidades propias y una de ellas en especial, y es la más importante, y es su naturaleza comunitaria. Tampoco existen sistemas de justicia indígena procesales, es decir, que no existe jurisdicción ni funciones jurisdiccionales de algún tipo. Veremos lo que son los problemas jurídicos. La Corte, con el fin de resolver bajo las técnicas de economía procesal, precisión, celeridad, establece 2 preguntas con el fin de resolver las pretensiones que el accionante establece. Veremos entonces el primer problema jurídico, en el cual nos dice lo siguiente. Las autoridades indígenas adoptaron decisiones bajo competencias habilitadas aplicando procedimientos propios dentro de los parámetros constitucionales y de la pretensión de derechos humanos reconocidos por las convenciones internacionales. En este primer problema jurídico vemos que la Corte Constitucional inicia su análisis citando el artículo número 1 establecido en la Constitución, en el cual nos menciona que el Ecuador es un país intercultural y plurinacional. En base a esto surge la interrogante sobre quién es la autoridad en la justicia indígena, por lo que la Corte cita varios textos con el fin de dar respuesta a este interrogante y nos concluye diciendo que la justicia indígena tiene jurisdicción y competencia a pesar de no tener normas escritas. Vemos que la justicia indígena no tiene normas escritas, pero sí cuenta con procedimientos a los cuales se rige para aplicar justicia a partir del marco normativo y del derecho internacional de derechos humanos. Dice que existe una estructura propia dentro de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Es decir, que si existe una estructura, existirá una autoridad, y esta autoridad será la encargada de mantener un orden en estas comunidades, y esta autoridad sancionará de acuerdo a lo que la estructura de la comunidad indígena establece. La Corte nos dice que se debería verificar de acuerdo a la normativa que establece la comunidad indígena y así también a la autoridad que tenga la capacidad para sancionar de acuerdo a lo que establecen las tradiciones ancestrales que tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. La decisión adoptada por parte de la justicia indígena
es el resultado de una deliberación colectiva luego de largos debates en los cuales participaron los miembros de ambas comunidades, por lo que las decisiones no podrán ser atribuidas a una sola persona, sino a una colectividad y no a una autoridad en particular, ya que la noción de responsabilidad en la justicia ordinaria es individual, pero cuando hablamos de justicia indígena nos estamos refiriendo a una responsabilidad colectiva. El Constitucional concluye este primer problema jurídico diciendo que la justicia indígena quichua de Panzaleo, perteneciente a la provincia de Cotopaxi, no juzga ni sanciona la afectación a la vida como un bien jurídico protegido y derecho subjetivo de las personas, sino que lo asume, lo juzga y lo sanciona en tanto genera un conflicto múltiple entre las familias y en la comunidad, lo cual debe ser atendido y resuelto con el fin de restaurar la armonía que existe en la comunidad. Tenemos el segundo problema jurídico y nos dice lo siguiente: las instituciones y autoridades públicas respetaron a la comunidad indígena implicada en el proceso de juzgamiento en exámenes, en especial a las decisiones de la justicia indígena. Análisis que realiza la Corte Constitucional hace una relación entre el derecho a la vida y el Estado, por lo que cita artículos del derecho interno y del derecho internacional. Nos dice que la justicia indígena, por el contrario, protege el derecho a la vida en función de su comunidad, y es así que la Corte Constitucional nos concluye diciendo que es responsabilidad del Estado el garantizar en todo momento que en cualquier caso que se atente contra la vida sea conocido y juzgado y además sancionado, no solo en el derecho objetivo, que es el que establece una obligación jurídica que busca subsanar el impacto social que causa una muerte, sino también en derecho subjetivo, que este es inherente de cada persona, es decir, que le corresponde al Estado y a sus autoridades de manera prioritaria evitar que los delitos que atenten contra la vida de las personas queden en la impunidad. Entonces, a la parte final de este caso, que es su sentencia, en el cual nos encontramos que existen dos tipos de votos: un voto de mayoría y un voto salvado. El voto de mayoría fue aprobado con 6 jueces, mientras que el voto salvado lo presentó el juez Fabián Marcelo Jaramillo Villa. Entonces vemos que de acuerdo al voto de mayoría se emite lo siguiente: primero, que no se han vulnerado derechos constitucionales ni por parte de la justicia indígena ni por parte de la justicia ordinaria. También vemos que la Asamblea General Comunitaria del Pueblo Quichua Panzaleo es la autoridad de la justicia indígena que está habilitada y es competente para resolver los conflictos que sean internos, es decir, dentro de su territorio. Vemos también que la Corte establece ciertas reglas que serán de aplicación de la justicia indígena para sus autoridades. Vemos las siguientes reglas, que son las que establece la Corte Constitucional. La primera es que en los casos en los que se atente contra la vida de toda persona tendrá jurisdicción y competencia la justicia ordinaria, es decir, el derecho penal ordinario conocerá estos casos incluso cuando los implicados sean personas pertenecientes a los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas. Como segundo punto, tenemos que la justicia indígena conservará su jurisdicción para conocer y dar solución a los conflictos que se desarrollen de forma interna entre sus miembros, pero con una competencia territorial. Como tercer punto, tenemos que las autoridades de la justicia penal ordinaria, en la resolución de casos en los que se implique a personas que pertenezcan a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, aplicarán lo que está establecido en el Convenio 169 de la OIT. Como cuarto punto, tenemos que los medios de comunicación, sean públicos, privados o comunitarios, deberán tener la obligación en el momento de difundir casos con respecto a lo que es justicia indígena y previamente deberán obtener una autorización por parte de las autoridades indígenas que estén involucradas. Además, deberá comunicar los hechos
asegurando la veracidad y la contextualización del caso. Constitucional también establece que la Asamblea General Comunitaria del pueblo quichua Panzaleo, cuando conoció el caso de muerte, no resolvió respecto a la protección del bien jurídico de la vida como un fin en sí mismo, sino en función de los efectos sociales y culturales que esta muerte provocó en la comunidad. Algo más que establece la Corte Constitucional es que el Consejo de la Judicatura deberá organizar un proceso sistemático de difusión de esta sentencia con todos los operadores de justicia relacionados. También nos dice que el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, organizarán a la brevedad posible un proceso nacional de difusión de esta sentencia a nivel local, provincial y nacional. Y para finalizar nos dice que esta sentencia deberá ser publicada en una gaceta exclusivamente en español y en quichua, y la parte resolutiva también se publicará en español y quichua en un diario de circulación nacional. Veremos lo que es el voto salvado que fue presentado por el juez Fabián Marcelo Jaramillo Villa. Este juez nos manifiesta su opinión discrepante respecto a la decisión adoptada por el Pleno, el cual se sustenta su voto salvado en los elementos de convicción planteados y argumentados en el proyecto de sentencia que fueron presentados al Pleno de la Corte Constitucional, y nos establece como sentencia los siguientes puntos y destaca 3. Primero, declarar que no se ha vulnerado el derecho constitucional a la seguridad jurídica en las decisiones que adoptó la justicia indígena. Segundo, declarar que las autoridades indígenas de la comunidad de la Cocha, en este caso en concreto, actuaron en aplicación del artículo 171 que está estipulado en la Constitución. Y como tercer punto nos dice que se debe declarar la vulneración del derecho constitucional de no revictimización. Como medidas reparatorias dispone lo siguiente. Primero, que las autoridades judiciales ordinarias deberán respetar las decisiones adoptadas por parte de las autoridades indígenas de la Cocha, por lo que les correspondería archivar los procesos correspondientes a fin de evitar un doble juzgamiento. Como segundo punto, y esto es referente a los medios de comunicación, nos dice que los medios de comunicación, sean públicos, privados o comunitarios, al emitir una información que sea referente a la justicia indígena, estarán en la obligación de aplicar los principios de verificación, contextualización y veracidad de la información. Como tercer punto, nos dice que se debe poner en conocimiento al Consejo de la Judicatura la presente sentencia con el fin de que se realice una debida, oportuna y generalizada difusión a las instancias pertenecientes de la función judicial. Como cuarto punto nos dice que se notifique la presente sentencia a las partes interesadas y también a las autoridades referidas en la parte resolutiva de la misma. Como quinto punto nos dice que se traduzca íntegramente esta sentencia al idioma quichua para que sea divulgada entre las comunidades del pueblo quichua Panzaleo perteneciente a la provincia de Cotopaxi. Como sexto punto nos dice que se publique el contenido íntegro de esta sentencia en una gaceta exclusiva en español y quichua. Y como punto final nos dice que se transmita la presente sentencia de forma oral y con motivo de ambiente a la comunidad ante la presencia de al menos los accionantes y de la autoridad indígena. Eso ha sido todo referente a lo que corresponde a la sentencia en el caso La Cocha. Espero que les haya gustado y esto será un siguiente video.